Una fuerza de apenas 500 caballeros cristianos se enfrenta a un ejército musulmán de 26.000 hombres en el desierto de Judea. El resultado cambiaría el curso de las cruzadas para siempre. El 25 de noviembre de 1177, cerca de la fortaleza de Montgisart, tuvo lugar una de las victorias más improbables de la historia medieval. Saladino, el líder musulmán que había conquistado Egipto, marchaba hacia Jerusalén con un ejército masivo. Pero un rey leproso de apenas 16 años estaba a punto de demostrar que los números no siempre determinan el resultado de una batalla. Hoy analizaremos los eventos que llevaron a esta confrontación épica, las decisiones estratégicas que la definieron y sus consecuencias para el reino de Jerusalén. Porque esta no fue solo una batalla, fue el momento en que Saladino, futuro conquistador de Jerusalén, experimentó su primera gran derrota. Para entender Montgisart, debemos situarnos en el contexto del siglo XII. Los estados cruzados, establecidos tras la primera cruzada, controlaban una franja costera desde Antioquía hasta Gaza. Pero para 1177, estos territorios enfrentaban una amenaza sin precedentes, la unificación musulmana bajo un solo líder. Saladino había consolidado su poder en Egipto tras derrocar a los fatimíes en 1171. Su objetivo, reunificar el mundo musulmán y recuperar Jerusalén, perdida en 1099. Mientras tanto, en Jerusalén, un adolescente con una enfermedad mortal había sido coronado rey apenas 2 años antes. Balduino IV, conocido como el Rey Leproso, tenía solo 16 años cuando enfrentó a Saladino. Su enfermedad, la lepra, debilitaba progresivamente su cuerpo, pero no su determinación. El reino de Jerusalén disponía de aproximadamente 1.500 caballeros en total, mientras que Saladino podía movilizar ejércitos de más de 20.000 hombres. La situación militar era crítica. Los cruzados habían perdido varias fortalezas fronterizas, y las rutas comerciales estaban siendo interceptadas sistemáticamente. Fue entonces cuando Saladino decidió lanzar su golpe definitivo, una invasión directa hacia el corazón del reino cristiano. A principios de noviembre de 1177, Saladino cruzó la frontera Sinaí con un ejército estimado en 26.000 hombres, incluyendo 8.000 mamelucos de élite. Su estrategia era audaz: evitar las fortalezas principales y golpear directamente Ascalón, la puerta sur de Jerusalén. Saladino dividió sus fuerzas en 3 columnas. La principal, bajo su mando personal, se dirigió hacia Gaza. Las otras 2 devastarían el territorio circundante. Los espías cristianos informaron del avance musulmán, pero la magnitud de la amenaza era abrumadora. Balduino IV se encontraba en Ascalón con una guarnición reducida. Las fuerzas principales del reino estaban dispersas, algunas en Antioquía, otras defendiendo la frontera norte. El rey leproso tomó una decisión que muchos consideraron suicida: atacar en lugar de defenderse. Balduino logró reunir aproximadamente 500 caballeros y 4.000 infantes. Entre ellos se encontraba Reinaldo de Chatillon, uno de los comandantes más experimentados del reino. Mientras tanto, Saladino, confiado en su superioridad numérica, había comenzado a saquear sistemáticamente la región. Las fuerzas musulmanas se extendieron por el territorio, capturando ganado, destruyendo cosechas y tomando prisioneros. Esta dispersión sería crucial para el desarrollo posterior. Saladino estableció su campamento principal cerca de Ramla, a apenas 40 kilómetros de Jerusalén. Pero el 24 de noviembre, los exploradores musulmanes reportaron movimientos inusuales de tropas cristianas. Saladino subestimó la información. Esa noche, Balduino IV y sus hombres marcharon desde Ascalón hacia un destino que cambiaría la historia. Al amanecer del 25 de noviembre de 1177, las fuerzas cristianas se posicionaron cerca de Montgisart, una fortaleza templaria que dominaba la ruta entre Gaza y Jerusalén. El terreno elegido por Balduino era estratégicamente perfecto: colinas bajas que permitían cargas de caballería, pero limitaban la movilidad de grandes ejércitos. Saladino, informado del avance cristiano, inicialmente no mostró preocupación. Sus números eran abrumadoramente superiores, 26.000 contra 4.500. Pero el líder ayubí había cometido un error fatal: sus fuerzas estaban dispersas en un radio de 20 kilómetros, saqueando aldeas. Balduino, a pesar de su juventud y enfermedad, demostró una comprensión táctica excepcional. Concentró sus fuerzas en un punto específico del despliegue musulmán. La formación cristiana era clásica pero efectiva: caballería pesada en el centro, flanqueada por arqueros y infantes. Saladino intentó reagrupar rápidamente sus tropas, pero la comunicación en ejércitos medievales era limitada.
Solo logró concentrar aproximadamente 8.000 hombres inicialmente. A las 10 de la mañana, Balduino IV dio la orden que resonaría a través de los siglos, por la cruz y por Jerusalén. Los 500 caballeros cristianos iniciaron su carga. El impacto fue devastador. Los mamelucos, sorprendidos por la súbita aparición del enemigo, vacilaron. En minutos, el centro del ejército musulmán se desplomó. Saladino, que luchaba en primera línea, quedó aislado con su guardia personal. Las fuentes árabes describen el momento como el día en que el cielo se oscureció. La moral musulmana se quebró ante la inesperada resistencia cristiana. Saladino, herido y montando un camello de carga tras perder su caballo, ordenó la retirada general. La persecución cristiana fue implacable. Durante 12 kilómetros, los caballeros cazaron a las tropas musulmanas en retirada. Las pérdidas musulmanas fueron catastróficas, entre 15.000 y 20.000 hombres, según las crónicas cristianas. Las fuentes árabes confirman grandes pérdidas. Saladino logró escapar con apenas 2.000 hombres. Su reputación de invencibilidad quedó destrozada y tardaría años en recuperar completamente su prestigio. La victoria cristiana fue tan completa que las fuerzas musulmanas abandonaron Egipto temporalmente desprotegido. Balduino IV, el rey leproso, había demostrado que la juventud y la enfermedad no eran obstáculos para el genio militar. Su victoria resonó por toda la cristiandad. Pero las consecuencias de Montgisard fueron más profundas que una simple victoria militar. La batalla otorgó al reino de Jerusalén 10 años adicionales de supervivencia. Sin esta victoria, Saladino habría conquistado Jerusalén en 1177, no en 1187. Para Saladino, Montgisard fue una lección cruel pero necesaria. Aprendió a nunca subestimar a sus enemigos, sin importar las circunstancias. Las técnicas tácticas empleadas por Balduino IV influyeron en la estrategia militar cruzada durante décadas. La concentración de fuerzas contra ejércitos dispersos se convirtió en doctrina. Irónicamente, la victoria también reveló las limitaciones cristianas, no pudieron capitalizar completamente el triunfo por falta de recursos humanos. Las crónicas de la época, tanto cristianas como musulmanas, coinciden en describir Montgisard como un punto de inflexión en las relaciones entre ambos mundos. La batalla demostró que las cruzadas aún no habían terminado, y que el reino de Jerusalén podía defenderse contra las amenazas más formidables. Saladino regresó a Egipto humillado, pero determinado. La derrota lo transformó en un estratega más cauteloso y, paradójicamente, más efectivo. Los 10 años que siguieron a Montgisard fueron cruciales para ambos bandos, tiempo para Saladino para unificar el mundo musulmán, tiempo para los cruzados para preparar sus defensas. Balduino IV, cuya lepra progresaba inexorablemente, utilizó estos años para fortalecer las defensas del reino y formar una nueva generación de comandantes. Cuando Saladino finalmente conquistó Jerusalén en 1187, lo hizo con las lecciones aprendidas en Montgisard grabadas en su memoria. Desde una perspectiva militar, Montgisard ejemplifica varios principios tácticos fundamentales que permanecen válidos hasta hoy. El primer principio fue la concentración de fuerzas. Balduino IV logró superioridad numérica local a pesar de su desventaja general. La sorpresa táctica fue igualmente crucial. Saladino esperaba una defensa pasiva, no un ataque agresivo desde una posición aparentemente débil. El terreno jugó un papel determinante. Las colinas de Montgisard favorecían la caballería pesada cristiana sobre la caballería ligera musulmana. La moral y el liderazgo fueron factores decisivos. Balduino IV, luchando en primera línea a pesar de su enfermedad, inspiró a sus hombres hacia la victoria. Las comunicaciones deficientes del ejército musulmán permitieron que una fuerza menor derrotara a una mayor mediante ataques coordinados. Montgisard también demuestra la importancia de la inteligencia militar. Los cristianos utilizaron mejor la información disponible sobre las posiciones enemigas. El legado de la batalla se extendió mucho más allá del campo militar, influenciando la política y la diplomacia medieval. La victoria demostró que los estados cruzados podían defenderse efectivamente, lo que influyó en las decisiones de apoyo desde Europa occidental. Para los historiadores modernos, Montgisard representa un caso de estudio sobre cómo factores múltiples pueden determinar el resultado de enfrentamientos aparentemente desiguales. La batalla también ilustra la naturaleza personal del liderazgo medieval, donde la presencia física del comandante era crucial para la moral de las tropas. La batalla de Montgisard fue más que una victoria militar, fue un momento que definió el carácter de una época y las vidas de dos grandes líderes medievales.
Balduino IV demostró que la grandeza no está determinada por la edad o la salud física, sino por la determinación y la capacidad de liderazgo. Saladino, por su parte, aprendió lecciones que lo convertirían en uno de los comandantes más respetados de la historia medieval. La batalla nos recuerda que la historia está llena de momentos donde lo improbable se convierte en realidad y donde las decisiones individuales pueden cambiar el curso de civilizaciones enteras. Montgisart sigue siendo estudiado en academias militares como ejemplo de cómo la estrategia superior puede superar la superioridad numérica. Si este análisis te ha interesado, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Déjanos tus sugerencias en los comentarios.